Horacio Bonini, desde la ciudad de Rosario, te doy la bienvenida a esta clase número 3. Hoy vamos a tener la clase de amarga dulzura, vamos a hablar acerca de los carbohidratos o hidratos de carbono. Bueno, espero que hayas tenido la oportunidad de escuchar las dos primeras clases, pero sobre todo que hayas puesto en práctica algo de lo que hayas ido aprendiendo. Los carbohidratos, al igual que las proteínas que escuchaste en el día de ayer, son también macronutrientes, es decir, nuestro cuerpo los necesita en grandes cantidades. El otro macronutriente del que vamos a aprender, que son las grasas, mañana Beatriz lo va a desarrollar. Lo primero que vamos a aprender hoy acerca de los carbohidratos es que son las azúcares o los azúcares que tenemos en nuestra dieta y que hay buenos y malos. Es muy sencillo, los malos, también llamados hidratos de carbono simples, son las harinas. Ahora, ninguno comemos la harina así como así. Esto viene en forma de galletitas, de bizcocho, de alfajores, de pan. ¿Y por qué es malo que lo consumas? ¿Por qué me hace mal? En primer lugar, porque tienen excesos de azúcar y acompañado a eso tienen excesos de calorías. Y lo peor de todo es que al comerlos, ese azúcar o el nivel de ese azúcar en sangre se eleva muy rápidamente, por encima de los valores normales. Y ese exceso de azúcar va a ser regulado en nuestro cuerpo a través del páncreas, que tiene una hormona que libera, que es muy conocida para algunos de ustedes, que se llama insulina. Y esa insulina va a hacer que se nivelen los valores de azúcar, enviando el exceso de ese azúcar a las células de grasa. Y de esa manera, aunque no consumas grasas, estás transformando el exceso de azúcar en grasa. Y peor aún, es ese exceso que hace que el páncreas esté continuamente liberando insulina, trabajando por demás. Es como si tuvieras un auto y lo pones a trabajar de taxi. Va a estar trabajando continuamente y su vida útil se va a reducir. El taxi va a necesitar mantenimiento mucho más rápido y tu páncreas también, a tal punto que si lo seguís exigiendo va a comenzar a liberar la insulina en forma intermitente y en algún momento hasta tal vez dejes de hacerlo. Y eso es lo que se conoce con este nombre de esta enfermedad tan trágica que es la diabetes, que está aumentando en estos últimos 20 años en forma escalofriante. También hay otros carbohidratos nocivos a base de harina, que son las galletitas refinadas. También tenemos las galletitas que en algunos casos tienen exceso de gluten. Y ese exceso de gluten los transforma en adictivos. Es decir, es muy difícil decir voy a comer solo una galletita, o voy a comer un alfajorcito, o lo voy a probar. No sé si se acuerdan de que había una publicidad de papitas que decía que te desafiaba a que no podías comer una sola de lo ricos que eran. Por supuesto que ibas a perder. Y vos pensás que te lo comías porque son ricas, que en realidad sí lo son. Ahora, para que entiendas cómo funciona la industria alimenticia, para fabricar productos económicos y ricos en sabor, pero no en nutrientes, solo ricos en sabor, abusan en la cantidad de grasa y de azúcar o sal según el sabor que le deseen dar. Ahora, ¿cuáles son los carbohidratos buenos, Horacio? Te preguntarás. ¿Los que sí debes consumir? Bueno, esos son los que vienen directamente de la naturaleza, como las frutas y las verduras. Lo ideal de la fruta es que aquella que se pueda consumir lo hagas con cáscara, porque la mayoría de los nutrientes y las fibras están en la cáscara. Por ejemplo, una manzana, una pera, una ciruela, una uva, etc.
Algo también importante es comer la fruta entera y no en jugo de frutas, porque al hacer el jugo de frutas dejo de consumir gran cantidad de fibra que tiene la fruta entera y de esa manera elevamos el índice glucémico. ¿El qué dirás? Bueno, te dejo una tarea. Averigua qué es el índice glucémico y descubrirás que hay algunas frutas y verduras de las que no debes abusar por su elevado índice glucémico. Ahora, ¿en qué otro lugar podemos encontrar los carbohidratos o estos hidratos de carbonos complejos o buenos? En algunos cereales, pero hay que tener cuidado con la cantidad del cereal porque también tienen una gran carga calórica y sobre todo si están azucarados. Ahora pensemos cuántos de ustedes han aumentado de peso en esta cuarentena. Y sabemos que va a durar unos cuantos días más, así que hay que estar atento. Fíjate cuál es la mayor cantidad de alimentos que ingerís en el día. Seguramente varios de ustedes, por no decir una gran mayoría, su dieta está basada en hidratos de carbono simples o malos. Ahora, de un día para el otro, es prácticamente imposible que reemplaces toda la alimentación. Además, tampoco es aconsejable. Y si lo haces, no lo vas a poder sostener en el tiempo. Pero una dieta equilibrada debe tener, a lo largo del día, una proporción de hidratos de carbonos complejos o buenos, una proporción de proteínas y de ellas la mitad deben ser de origen vegetal, como vimos ayer, y una proporción de grasas saludables. Ahora vamos a terminar esta clase con algunas recomendaciones. Primero, trata de disminuir la cantidad de hidratos de carbonos malos que acompañan tu dieta. Pensá o anotá un día típico, qué comiste ayer o el domingo pasado. Por ejemplo, en el desayuno, mate con galletita o factura. ¿Eso qué son? Hidratos de carbono. En el almuerzo, fideo o otra pasta, que son hidratos de carbono. En la merienda, mate o otra infusión con tostadas con mermelada, hidratos de carbono. Y en la cena, un purecito de papa con un bifecito. Bueno, algo de proteína, pero también hidratos de carbono. Recordá, el exceso de hidratos de carbono se va a transformar en grasa. Se va a acumular como futura fuente de energía para utilizar en otro momento. Pero, como vimos en la clase número 1, sobran hidratos, sobran calorías, no los utilizamos, los acumulamos. La segunda recomendación es que busques de aumentar la cantidad de carbohidratos buenos o complejos, que son estas frutas, verduras y algunos cereales. Te doy un tip que hacemos nosotros acá en casa. Por ejemplo, las milanesas, en vez de hacerla con pan rallado, Beatriz las hace con avena extra fina. Es una manera de reemplazar el pan, que son hidratos de carbono simple o malos, por un hidrato de carbono complejo, que es la avena arrollada, que además tiene un aporte adicional de fibra. Pero bueno, de las fibras vamos a hablar en una clase más adelante. Ya para terminar, contarte que mañana Beatriz va a compartir la clase sobre las grasas y vas a aprender qué grasas debemos consumir y qué grasas debemos evitar o reducir. Te deseo una feliz jornada el día miércoles y seguimos en contacto a través del grupo o en forma privada. Bendiciones en el día de hoy.